Avísenme por favor cuando se vea. Ahí se ve, profe. Bueno, muy bien. Entonces, hoy vamos a arrancar sistema digestivo. Yo lo divido en 3 clases, porque me parece que es la mejor forma de ver un sistema que en realidad está involucrando varios de los otros sistemas anteriores, entre ellos el linfático, el cardiovascular. Bueno, entonces, para esto, yo lo que voy a proponer es que trabajemos en un primer momento, el día de hoy, con la anatomía del sistema digestivo. La próxima clase vamos a hablar sobre anatomía y función del hígado y el páncreas. Y la tercera clase vamos a terminar hablando ya sobre la fisiología de este sistema para comenzar ya después delinear uno de los últimos temas, que es el sistema urinario. Bien, así que bueno, vamos a comenzar hoy entonces con sistema digestivo, con anatomía del sistema digestivo. Yo siempre pongo esta fotito acá que está buena porque es como el gran procesador de los alimentos, ¿no? En realidad nuestro sistema digestivo está pura y exclusivamente dedicado a la degradación de las sustancias alimentarias para la absorción de los nutrientes. Fíjate que cuando yo digo ¿para qué? Bueno, primero en la incorporación, en la degradación, ¿sí? Y hasta ahí, en lo que tiene que ver con la absorción, es donde juega un papel importante el sistema digestivo. ¿Por qué? Porque en lo que es la utilización y la producción de energía, ya no. Eso ya es parte del sistema del medio interno. Y si tenemos que ser claros en algún punto, cuando hablamos del sistema digestivo, hablamos de medio externo. ¿Por qué? Porque si yo me acuesto al paciente en una camilla y a través de la cavidad oral ingreso un endoscopio, si quisiera, pudiese salir por el último rincón, ¿sí?, de sus intestinos, saliendo por fuera. Es decir, en realidad la luz del tubo gastrointestinal, donde digerimos los alimentos, en realidad es medio externo, por más que esté dentro nuestro. ¿Por qué? Porque tengo la posibilidad de conectarlo por fuera y por dentro, ¿sí?, de manera, digamos, doble, ¿no? Puedo entrar por boca y salir por ano si quisiera. Ojo con esto, que no es una cuestión menor. En realidad, estoy diciendo que lo que sucede en el sistema digestivo, en la luz del sistema digestivo, es lo mismo que sucede afuera. El medio interno es aquello que sucede después de la barrera intestinal, aquello donde nosotros absorbemos los nutrientes. Entonces, eso es una cuestión que no es menor y que hay que tenerla en cuenta. Entonces, tengamos en cuenta que todo el sistema digestivo lo que hace es generar jugos digestivos de diferentes cavidades, órganos y glándulas para la digestión de los nutrientes. ¿Qué nutrientes? Las biomoléculas, los hidratos de carbono, las proteínas, los lípidos y los ácidos nucleicos. Alguna bibliografía habla de aparato digestivo, como yo les contaba en la clase pasada, ¿no? Aparato hace referencia a una consecución de órganos, pero que no habla de función en común. Y aquí un montón de órganos que tienen la función en general de degradar los alimentos, bueno, hacen el sistema digestivo. Hablamos del sistema digestivo o también tracto gastrointestinal cuando hacemos referencia a 2 porciones de este tubo digestivo que ahora las voy a comentar. En grandes rasgos tenemos 4 etapas del proceso digestivo. Primero, cuando yo lo preparo el alimento en la cuestión de masticación, ¿sí?, los movimientos. Luego el tratamiento digestivo con enzimas con exoenzimas, es decir, enzimas que trabajan fuera del medio interno, fuera de las células, para trabajar en la degradación, como yo digo siempre, en achicar, ¿sí?, el tamaño de las moléculas que van a ser absorbidas. Luego, la absorción, el ingreso al medio interno, la utilización y la final eliminación a través de los desechos. Estas son las etapas como deben ser descritas. La ingestión del alimento es el ingreso a través de la cavidad oral. La digestión en cada una de las partes que vamos a ir viendo. La absorción a nivel intestinal y la excreción a nivel anal. Ahora, yo les decía recién, fantástico, el tubo digestivo es un gran tubo que contiene varias cosas. Vamos a dividir en 2 cosas importantes el tubo digestivo. Vamos a decir tracto gastrointestinal, ¿sí?, o TGI, aquello que ingresa por la boca y termina saliendo por el ano. Todo eso que incluye cavidad oral, faringe, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso y ano,
es el tubo gastrointestinal. Pero fíjate que me quedaron un par de cosas afuera. Me quedaron la lengua, me quedaron los dientes, me quedaron las glándulas salivares, me quedó el páncreas, me quedó el hígado, me quedó la vesícula biliar. Y todo eso hace referencia a las glándulas accesorias o glándulas secundarias o estructuras anexas. ¿Bien? Todo lo que está acompañando a el desarrollo del sistema digestivo y a su función son glándulas anexas. ¿Por qué son anexas? Porque en realidad el alimento no pasa directamente por ellas, sino que su función y su forma colaboran con ese tratamiento. En tanto que lo que pasa por el tubo digestivo sí está atravesándolo. Esa es la diferencia. Y esto es un corte histológico, ¿no? Cuando yo hablo de corte histológico, hablo de los tejidos que componen un determinado órgano. Fíjense, si yo agarro un chinchulín y lo corto y lo miro, agarro el chinchulín y lo corto y lo miro, voy a estar diciendo que voy a encontrar desde adentro hacia afuera las siguientes capas de tejido. Anoten esto. Desde adentro hacia afuera voy a encontrar las siguientes capas de tejido. Por aquí, por donde dice mucosa, es por donde circula el alimento. ¿Se entiende entonces cómo es el adentro? La primera capa, la roja que ven ustedes aquí, se denomina mucosa. La mucosa generalmente es tejido epitelial. Es decir, son células epiteliales que tienen una función secretora, ¿no? Secretora y mucosa, justamente para proteger, y secretora en tanto que es la que produce los jugos digestivos, dependiendo del lugar del cual estamos hablando. Esa mucosa tiene a su vez, ¿sí?, una pequeña capa de tejido muscular que es la que le permite un movimiento pequeño, no que tiene que ver con el movimiento propio del sistema digestivo, sino propio de la mucosa. ¿Qué hay aquí? El plexo submucoso o plexo de Meissner. El plexo de Meissner es muy importante porque es un cúmulo, vamos a decir así, una red de neuronas que están regulando las secreciones que vienen de lo que se denomina el sistema nervioso entérico, está regulado por el sistema nervioso entérico, y el plexo de Meissner, o submucoso, es decir, debajo de la mucosa, es el que está regulando las secreciones. Y claramente se encuentra cercano a la submucosa, que es la segunda capa de tejido. Mucosa, la primera capa de tejido, submucosa, la segunda capa de tejido. La submucosa, debajo de la mucosa, es tejido conjuntivo. El tejido conjuntivo, habíamos dicho en su momento, es tejido de sostén, tejido de soporte, nutrición y transporte, ¿bien? Es por donde discurren los vasos sanguíneos, es por donde discurren los vasos linfáticos, todo aquello que es necesario para la absorción y el mantenimiento de las capas de tejidos que están por arriba, digamos. Fíjense que aquí, dependiendo del tipo de órgano, vamos a encontrar distintos tipos de capas musculares. Esta sí, esta capa muscular, la tercera capa de tejido, es la que va a dar los movimientos propios del sistema digestivo, algunos de ellos conocidos como movimientos peristálticos, otros movimientos de mezcla y de segmentación. Bien, esto lo vamos a ver en la otra clase. Y finalmente, la serosa, que es otra capa de tejido conjuntivo, ¿sí?, que hace referencia a la protección, sostenimiento y lubricación por fuera. Ahí vemos, en una endoscopía, por ejemplo, cómo se ve la mucosa, ¿sí?, de una de las partes del tubo gastrointestinal. ¿Bien? Muy bañada. Esto es la mucosa, ¿ven? ¿Cómo se ve la mucosa? Miren la mucosa del esófago. Acá vemos, cada punto violeta que ustedes ven aquí es un núcleo celular. Justamente esto hace referencia a las células planas que están haciendo el tejido epitelial, las células de la submucosa. Interesantísimo cómo se ve todo acá, ¿no? Fíjense los vasos sanguíneos, cómo se ven aquí en la submucosa. Las glándulas. Esto es una mucosa gástrica. Fíjense la diferencia que hay entre esto y esto. Se forma lo que se denomina la glándula gástrica. Fíjense cómo la mucosa se recovea toda, formando criptas y una especie de dobleces que dan la característica especial a la característica del estómago particularmente, ¿no? Acá vemos cómo la capa epitelial cambia sustancialmente en el estómago. Nosotros venimos de un epitelio totalmente estratificado
a nivel de boca, faringe y esófago, fíjate, muy estratificado, ves que hay muchos estratos, justamente porque hay un epitelio de protección. Sin embargo, ya a nivel de estómago, vemos un epitelio que ya no es estratificado, sino que ya tiene una sola capa de células que le permite ser simple, comenzar con la absorción de algún tipo de nutriente muy especial, como puede ser el alcohol, por ejemplo, y comenzar la digestión masiva de sustancias, ¿no? Aquí cambió el epitelio, además de ser, ya dejó de ser plano, pasó a ser cilíndrico. Miren una vellosidad intestinal. La vellosidad, esto es el intestino. Fíjate cómo cambia. Acá las criptas y la vellosidad, con B corta y S, es mucho más prolongada. Y fíjate que acá tengo todas celulitas. Cada puntito violeta es una célula que recovea y que protege y está como tapizando la mucosa de todo el sistema digestivo a nivel de intestino delgado. Impresionante cómo se ve todo. Cada puntito violeta que ustedes ven ahí es un núcleo celular. La vellosidad intestinal es una envoltoria digitiforme que le permite aumentar sustancialmente la superficie de contacto con los alimentos y de esa manera mejorar la absorción. ¿Bien? Fíjate acá cómo se ve la diferencia en los cortes histológicos del esófago, del estómago, del intestino delgado y del intestino grueso. Fíjense las diferencias de la mucosa, cómo se ve. Es impresionante. Aquí tenemos el mismo corte que veíamos hoy, ¿sí? Pero visto de frente. Mirá. Es un corte de chinchulín visto de manera en un corte transversal. Esta es la luz, por aquí circula el alimento. Lo violeta es la mucosa, es el epitelio, que cambia de acuerdo al lugar donde estemos hablando. La submucosa, la muscular y la serosa. Entonces, el epitelio, la capa de tejido epitelial, va cambiando de acuerdo a donde estemos hablando. Naturalmente es escamoso o cúbico y estratificado hasta el esófago, luego porque tenemos una función netamente de protección, y ya a nivel de intestino particularmente, ¿sí? Ya hablando casi en estómago, y particularmente el intestino delgado y grueso, empezamos a hablar de epitelios simples y cilíndricos, porque tienen una absorción netamente absortiva y de secreción de sustancias. Entonces es importante que donde tenemos protección, hablamos de cuestiones estratificadas y no cilíndricas, y en donde tenemos absorción y secreción de sustancias, vamos a hablar de epitelios simples, una sola capa, y generalmente cilíndricos. Además, en estas capas de tejido epitelial, ustedes acuérdense que el tejido epitelial tenía dos grandes funciones, la protección y la secreción. Bueno, en la secreción también vamos a encontrar algunas células que tienen que ver con la producción de hormonas y que, aclaro ahora, esto anótenlo, no tiene nada que ver la generación de hormonas digestivas con la de los jugos digestivos. Los jugos digestivos, cualquiera sea su naturaleza, son siempre exócrinos, es decir, van a parar a la luz de un órgano hueco, como puede ser el estómago, la boca, el intestino, lo que sea, y a través de conductos. En cambio, todas las células que son enteroendocrinas, como por ejemplo la célula G del estómago que libera gastrina, que es una hormona, siempre va a parar a la sangre. Todas las secreciones endócrinas que tienen que ver con el control enteroendocrino van a parar a la sangre, no van a parar a ningún jugo digestivo. Bien. ¿Qué tiene de especial hasta acá hablamos del epitelio de la mucosa, ¿no? Cómo va cambiando a lo largo de cada uno de los órganos. ¿Qué sucede cuando hablamos de la capa muscular, que es la que da origen a los movimientos de todo el TGI? Bueno, nosotros sabemos que, como toda víscera, está tapizado de una capa muscular externa de músculo liso, es decir, que está inervado por el sistema nervioso autónomo, particularmente en su rama entérica, es decir, simpática y parasimpática, pero que puntualmente decimos que lo que nosotros llamamos el plexo mientérico, mio viene de músculo, entérico viene del sistema enteral,
El plexo mientérico, o de Auerbach, es aquel que regula los movimientos, ¿sí?, con la cuestión autónoma. Bien, a diferencia del estriado, que no tiene nada que ver con esto, porque esto es involuntario. Bien, nosotros en la capa muscular, siempre, en cualquier tipo en cualquier parte, disculpen, del sistema digestivo, vamos a encontrar longitudinal y circular. Pero vamos a agregar, dependiendo del lugar donde estemos ubicados, alguna capa más, como por ejemplo en el estómago, que vamos a encontrar una capa muscular oblicua que da los movimientos de mezcla, y y en los intestinos vamos a encontrar también una aumentada capa circular que nos permite los movimientos de segmentación. Claramente la capa longitudinal, que es la más común, es la que permite los movimientos peristálticos que se dan desde el esófago hacia la última parte del ano. ¿Bien? Y finalmente la serosa. La serosa es esto que protege, el peritoneo es la membrana serosa más grande de todas, es la que separa, y por eso ustedes seguramente habrán escuchado hablar alguna vez de la peritonitis, como una consecuencia directa o como muy común muchas veces, por falta de diagnóstico, de la apendicitis. Bueno, no son lo mismo. La apendicitis es una inflamación por una etiología generalmente bacteriológica o viral, o bien por alguna cuestión interna del propio tejido, pero que tiene que ver directamente con la inflamación del apéndice. Muchos dicen o linkean directamente la peritonitis a la apendicitis, y eso está mal, porque la peritonitis es una inflamación de la glándula, de la membrana peritoneal, y no siempre tiene que ver con la misma causa. Bien, como toda membrana visceral, membrana serosa tiene dos capas: la parietal, que está pegada al órgano, y la parietal pegada a la pared, y la visceral pegada a la víscera, bien, al órgano. Bueno. Comenzamos un poquito con la boca, ¿sí? A ver, ¿qué tenemos en cuenta aquí? Boca es cavidad oral, está compuesta por los labios, los carrillos o las mejillas, los dientes, la lengua y los límites propios de la boca, que tienen que ver con el paladar, ¿sí?, y el piso, justamente con la lengua. La particularidad de la boca es que genera en su movimiento y en su estadía el alimento allí movimientos que tienen que ver con la masticación, o también comenzando con lo que se llama la digestión mecánica. Bien, eso lo vamos a ver un poquito más en las próximas clases. La digestión mecánica es justamente el pasaje del alimento por todas las diferentes partes del sistema digestivo, donde nosotros disminuimos el tamaño de las partículas por acción física, como puede ser en este caso la masticación. Directamente después de la cavidad oral vamos a pasar por el istmo de las fauces, ¿sí?, que es aquí, este lugar donde nos comunicamos con la orofaringe. Ustedes recordarán, en la clase pasada vimos que la faringe se dividía en tres partes: la nasofaringe, la orofaringe, vínculo directo con la cavidad oral, y la laringofaringe, que es esta parte de aquí. Bueno, particularmente esta parte de aquí es la que comunica el sistema digestivo con el respiratorio, si se quiere. Y la epiglotis, cartílago impar de la laringe, tapaba la laringe en el momento de la deglución. Entonces, ante cada deglución de un bolo alimentario, pasamos por el istmo de las fauces y pasamos entonces directamente luego al esófago. No me interesa ahora para ustedes, así que vamos a pasar. Tenemos cavidad oral, es parte del TGI. En la cavidad oral, además, vamos a encontrar las primeras glándulas anexas, que son las glándulas salivares, ¿sí? Tres tipos de glándulas salivares van a componer nuestro juego de glándulas, que son, particularmente la más importante es la glándula parótida, ¿sí?, que es la más importante, es la que se encuentra a nivel de mejilla, son dos, una de cada lado. Las submaxilares o submandibulares, aquellas que están debajo de la mandíbula, y la sublingual debajo de la lengua, ¿sí? Cada una de ellas en realidad lo que hacen es formar la saliva, que es el primer jugo digestivo que nosotros ponemos en contacto con el alimento. La particularidad es que lo que cambia según cada una de las glándulas es el tipo de saliva que se secreta. Por ejemplo, la parótida es una
saliva produce una saliva bien serosa, es decir, bien zimógena, llena de enzimas, ¿sí? Eso lo vamos a ver más adelante. Las glándulas submaxilares y sublinguales son más bien mucosas, donde hay más mucoproteínas, más propiedades, digamos, que tienen que ver con bactericidas y demás. Nosotros producimos alrededor de 1 litro de saliva, es un montón. Son glándulas exócrinas, es decir, producen saliva y la saliva sale directamente a la cavidad de la boca, de la cavidad oral, por lo tanto son glándulas exócrinas. Y la saliva es su producción. En la faringe no va a haber digestión, más allá de que no hay secreción de sustancias, simplemente un poco de moco para mejorar la lubricación. Bien, entonces no hay ningún tipo de secreción puntual que colabore con la digestión enzimática. Me mandan un mensajito, a ver qué dice. No, en 24 horas, Candela. Bien. Bueno, arrancamos con el esófago. El esófago tiene aproximadamente unos 40 centímetros, de los cuales la gran mayoría, te diría casi la totalidad, ocurre a través de, o transcurre a nivel de tórax, digamos. Bien. Por eso, a veces cuando incorporamos un bolo alimentario demasiado poco degradado, poco masticado, complica a veces hasta la respiración, justamente porque acuérdense que el esófago era posterior a la tráquea. Aquí comienzan en algún punto lo que tiene que ver con los esfínteres. Bien, en el esfínter esofágico superior es la diferencia que tenemos entre la faringe y el esófago. Y el esfínter esofágico inferior, también llamado cardias, es el esfínter que separa el esófago del estómago. Bien, como hoy les contaba, el esófago tampoco produce en algún punto secreciones digestivas que permitan la digestión de algún tipo de nutriente más allá de la lubricación propia de la mucosa. Bien, ahí vemos una. El estómago. El estómago tiene una forma, como dicen, de J, forma de bolsa, justamente porque, como yo siempre digo, la anatomía hace la función y viceversa. En el estómago vamos a tener todo lo que tiene que ver con movimientos de mezcla. Los movimientos de revolver todo para que pueda tener, digamos, una rápida digestión y rápida, digamos, absorción. Entonces, en el estómago, en realidad, vamos a tener dos grandes curvaturas, una que es la curvatura mayor, que es esta que está aquí, y la curvatura menor. Tiene dos esfínteres, que es el esfínter cardias, que está aquí separando el esófago, y el esfínter pilórico, que se separa del duodeno, de la primera parte del intestino delgado. Acá lo vemos un poquito mejor, curvatura mayor, curvatura menor, y las partes son fondo del estómago, cuerpo del estómago y antro pilórico. Aquí, en esta parte, el alimento está un rato, esto lo vamos a ver en fisiología, el alimento transcurre un tiempo por aquí, luego la gran parte de la digestión se da en el cuerpo y finalmente en el antro previo al vaciamiento gástrico. Ahí vemos una cara interna del estómago, fíjense cómo se ve la glándula gástrica, los pliegues de la glándula gástrica, ¿bien? ¿Qué tiene de importante la mucosa del estómago? Que si bien es una capa simple, ¿sí?, y es cilíndrico, ha cambiado, digamos, desde el esófago, está compuesto por 4 tipos de células. Las células principales son las que producen las enzimas, el pepsinógeno, ¿sí?, que después lo vamos a ver, y la lipasa gástrica. Las parietales, que producen jugo gástrico rico en ácido clorhídrico, y las mucosas, que liberan moco para la protección. Más o menos nosotros producimos en 2 litros y medio, 2 litros y medio de jugo gástrico por día. Y la gastrina, que es una hormona que no participa del jugo gástrico, es producida por las células G. ¿Bien?
justamente porque es una secreción endocrina, las otras son exócrinas. Como yo te contaba, la muscular externa tiene 3 capas que permiten justamente el movimiento especial del estómago, como por ejemplo los movimientos de mezcla. ¿Bien? La capa oblicua es la especial, solamente se encuentra en el estómago. Bien. Vamos a seguir entonces con duodeno, con intestino delgado. El intestino delgado, ¿sí? Nosotros, es lo que vemos ahí en colores, se divide en 3 grandes partes. Duodeno, que tiene conexión directa con el estómago a través del esfínter pilórico, el yeyuno y el ilion. Duodeno tiene que ver con gran parte de la absorción y gran parte también de la digestión de nutrientes. Bien, duodeno viene en su nombre de que tiene como apariencia la longitud de 12 dedos, por eso viene de duodeno. Bien, yeyuno y ilion tiene una absorción prácticamente del 90% de todos los nutrientes que nosotros estamos digiriendo. ¿Sí? Tiene una amplitud absortiva muy importante. Bien, y el ilion es el lugar donde nosotros nos conectamos directamente con el intestino grueso o colon. El ilion se conecta con el colon a través de la válvula ileocecal. De ahí viene su nombre, ileo de ilion, cecal de ciego, que es la primera parte del intestino grueso o colon. Bien. ¿Cómo está conformada su mucosa? Bueno, se generan esto que se denominan vellosidades intestinales, que la vellosidad intestinal es visible, yo la puedo ver. Es como si fuese un ribete en cepillo, ¿sí? Como que fuese un cepillito. Si ustedes pueden hacer la prueba un día, compren un chinchulín y ábranlo al medio. Fíjense cómo es rugoso por dentro. Bueno, las vellosidades que parecen dedos, que están hacia arriba, justamente lo que permiten es aumentar la superficie de contacto con los alimentos. Y eso nos permite a nosotros mejorar la digestión, la digestostorsión. En cada uno de las vellosidades intestinales, por dentro de lo que es la submucosa, porque es un pliegue de la submucosa y la mucosa, vamos a encontrar un vaso arterial, un vaso venoso, que es de la vena porta, y un vaso quilífero, que nos va a colaborar tanto la vena porta como el vaso quilífero en la absorción, y el vaso arterial nos va a dar a nosotros la sangre necesaria para que cada una de estas células que ustedes ven aquí pueda nutrirse de oxígeno y nutrientes, porque claramente necesitan la llegada de esas cosas. ¿Bien? Esta es una vena portal que en realidad termina en la vena porta, y esto es un vaso quelífero que termina en los conductos, por ejemplo, en el conducto torácico, como parte del sistema linfático. ¿Qué pasa en el sistema intestino grueso? El intestino grueso en realidad, o el colon, así se lo llama, tiene diferentes regiones dependiendo de donde estemos ubicados, ¿sí? Se conecta directamente con el ilion a través de la válvula ileocecal, ¿sí? La válvula ileocecal, acá la vemos. Aquí termina el ilion, ¿sí? Y aquí desagotamos el líquido que está siendo transformado ya en materia fecal, última fase de absorción. La primera porción entonces es el ciego, justamente porque es como que está por debajo de la llegada de la válvula ileocecal y que por lo tanto necesita del movimiento peristáltico para drenar su líquido hacia arriba, donde se bifurca el apéndice vermiforme. El apéndice vermiforme no es que no sirve para nada, en realidad es un reservorio de bacterias saprófitas que nosotros necesitamos para la digestostorsión. El ciego entonces, con el apéndice, es la primera parte del colon. Luego vamos a ver la segunda parte, que es el colon ascendente, ¿sí? Ciego, colon ascendente, ángulo hepático del colon, es decir, aquí donde doble el colon es justamente donde está el hígado acá arriba. En esta región, en el hipocondrio derecho, se encuentra el hígado. Y este lugar es el ángulo hepático, justamente porque es el lugar que está por debajo del hígado. Entonces, ciego, colon ascendente, ángulo hepático del colon, colon transverso, ángulo esplénico del colon, aquí está el bazo con B larga y Z, entonces este es el vértice o ángulo esplénico, colon descendente, colon sigmoide, porque parece una S, colon sigmoide, recto y ano. ¿Bien? ¿Qué sucede? Bueno, la modificación presente aquí es particularmente que sigue siendo simple, llegando
a ser estratificado ya al final del tramo, justamente por la presencia de bacterias y patógenos. Y en cuanto a lo que es la mucosa. Finalmente, en la muscular, vamos que la diferencia que hay con el resto del tubo gastrointestinal es que las capas musculares se reúnen como en tenias, que es esto que nosotros vemos aquí. ¿Sí? Esto que ustedes ven por acá, esto que ven en el medio, son las tenias, que en realidad son las capas musculares que tiran del colon y le dan esta forma de globular que tiene, que se denominan austras con H. ¿Sí? Estas austras están dadas justamente porque se tensa la capa muscular en forma de tenias y esto permite formar la característica particular del colon. Muy bien. Bueno, esto es anatomía, ¿sí? La próxima clase vamos a seguir viendo anatomía y fisiología del hígado y el páncreas como glándulas anexas importantes desde el punto de vista digestivo y cerramos la clase con fisiología, que es todo lo que tiene que ver con cómo es el proceso digestivo, todas las enzimas que intervienen, los diferentes productos, cómo va cambiando el líquido, bueno, el alimento para transformarse en materia fecal, qué cosas absorbemos y cómo lo hacemos. ¿Preguntas? Si alguien tiene el libro a mano, por favor, me puede indicar el capítulo que hay que empezar a leer, por favor. Si no, lo chusmeo yo aquí. Significa que lo tengo que chusmear yo, ¿no? Yo lo tengo en PDF, lo tengo que buscar también. Ah, sí, yo también lo tengo en PDF, por eso lo usé ahí. A ver, a ver. Encima, como tengo videollamada, Capítulo tarda el 15. triple. Bueno, gracias, Karen, muy amable, ¿eh? Ahí está. Entonces, capítulo 15, para empezar a leer anatomía del sistema digestivo. Semana que viene, hígado y páncreas. Cerramos con fisiología digestiva, la próxima, la otra clase. Y arrancamos ya el último tema, que es sistema excretor, para empezar a hablar ya de cierre de cursada y demás, promediando noviembre. Gente, que tengan una hermosa tarde. Les deseo buen fin de semana. Muchas gracias. Igualmente, profe.